Can Yaman nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía. Su historia comienza en una ciudad vibrante, culturalmente rica y llena de contrastes. Hijo único de una familia de raíces albanesas, creció en un entorno lleno de desafíos. Sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas 5 años, lo que marcó profundamente su infancia. Fue criado principalmente por su madre, Gulden Khan, una mujer fuerte y trabajadora que siempre apoyó sus decisiones. A pesar de las dificultades económicas, Khan fue un niño muy curioso, inquieto y con gran capacidad de observación. Desde pequeño destacó en el colegio, no solo por su inteligencia académica, sino también por su carisma y habilidades sociales. Estambul, con su mezcla de tradición y modernidad, moldeó la personalidad de Khan, alguien que aprendió a adaptarse, a expresarse y a luchar por sus metas, aunque aún no lo sabía. Ese entorno tan contrastado le daría más adelante una ventaja enorme para encarnar personajes complejos y auténticos en la televisión. Su infancia no fue fácil, pero sí decisiva. Muchos no lo saben, pero antes de ser actor, Can Yaman fue un estudiante ejemplar. Asistió al Liceo Italiano de Estambul, donde se graduó como el mejor alumno de su promoción. Dominaba varios idiomas: turco, italiano, inglés e incluso algo de alemán. Su disciplina y habilidades analíticas lo llevaron a estudiar Derecho en la Universidad de Yeditepe, una de las más prestigiosas de Turquía. Durante sus años universitarios, también participó en programas de intercambio académico en Estados Unidos y Europa. A pesar de su éxito académico, Can sentía que algo faltaba. La rigidez del mundo legal no encajaba con su energía creativa. Después de trabajar brevemente como abogado, se dio cuenta de que su verdadera pasión estaba en la actuación. Comenzó a tomar clases en academias de interpretación y a entrenar intensamente. Su físico imponente, su dominio de idiomas y su determinación lo hacían destacar desde el primer día. Fue un cambio radical de vida, pero Can lo asumió con todo su corazón. El debut de Can Yaman como actor llegó en 2014 con la serie Gönül İşleri. Aunque su papel no era protagónico, rápidamente atrajo la atención del público gracias a su presencia magnética en pantalla. Luego vinieron otros proyectos como Nadina Aşk, donde interpretó a Yalin, un joven rebelde y romántico. Esta serie fue clave para consolidar su imagen como galán moderno. Con cada nuevo trabajo, su técnica actoral mejoraba y sus seguidores aumentaban. Su presencia en redes sociales también comenzó a crecer, especialmente entre el público femenino. Can no solo era atractivo físicamente, también tenía una energía diferente, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que lo hacía muy cercano. Directores y productores notaban que había algo especial en él. Su carrera avanzaba rápidamente, pero el gran salto aún estaba por llegar. El joven abogado que había decidido cambiar de vida empezaba a convertirse en una estrella. En 2018, Can Yaman alcanzó el estrellato internacional gracias a la serie Erken Kuş, Pájaro Soñador, en la que compartió protagonismo con Demet Özdemir. En esta comedia romántica interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero, libre, salvaje, pero también profundo y romántico. La química entre los protagonistas fue explosiva. Las redes sociales se llenaron de escenas, memes, teorías y comentarios. El personaje de Can Divit se convirtió en un fenómeno global, especialmente en países como España, Italia y América Latina. Los fans se multiplicaron por millones.
Muchas personas descubrieron las series turcas por primera vez gracias a esta producción. La interpretación de Can Yaman mezclaba carisma, humor y emoción. Su estilo, con cabello largo, barba y actitud relajada, marcó tendencia. Fue premiado como mejor actor en varias ceremonias y recibió invitaciones de medios internacionales. Erkenci Kuş no solo fue un éxito comercial, fue el proyecto que transformó por completo su vida. Tras el éxito de Erkenci Kuş, Can Yaman se convirtió en un fenómeno internacional. Su cuenta de Instagram explotó con millones de seguidores, y empezó a recibir invitaciones de países donde nunca había estado. En Italia, España, Grecia y Brasil, los aeropuertos se llenaban de fans solo para verlo pasar. Fue invitado a programas de televisión, campañas de moda, eventos benéficos e incluso alfombras rojas. Can supo usar su presencia mediática con inteligencia. Hablaba en varios idiomas, saludaba a sus fans, y mostraba un lado humano y sencillo, lo que aumentó aún más su popularidad. Además, su estilo personal lo convirtió en un ícono de moda masculina. Sus trajes elegantes, combinados con accesorios bohemios y una actitud relajada, eran replicados en revistas y blogs. Can Yaman ya no era solo un actor turco, era una figura pop global. Su nombre empezaba a ser conocido incluso en personas que nunca habían visto una serie turca. La fama de Can Yaman no solo generó atención profesional, sino también mediática. Su vida amorosa se convirtió en tema constante de titulares. Uno de los romances más conocidos fue con Demet Özdemir, su compañera de Erkenci Kuş, aunque nunca lo confirmaron oficialmente. Los fans estaban convencidos de que había algo más entre ellos. Más adelante, su relación con la presentadora italiana Diletta Leotta acaparó portadas en toda Europa. La pareja vivió una relación intensa pero breve, y se habló incluso de compromiso. Sin embargo, terminaron repentinamente. También hubo rumores con otras actrices como Francesca Chillemi, con quien protagonizó una serie en Italia. A pesar de toda la atención mediática, Can siempre ha intentado mantener su vida personal con cierta privacidad. Ha declarado que no quiere que sus relaciones sean parte del espectáculo. Sin embargo, la intensidad de su imagen pública hace que cualquier mínimo gesto sea interpretado por los medios, para bien o para mal. Su corazón también es parte del escenario. Después del éxito televisivo, Can Yaman comenzó a recibir propuestas desde fuera de Turquía. Italia fue uno de los primeros países en abrirle las puertas. En 2021 protagonizó la serie italiana Viola come il mare, junto a Francesca Chillemi. La producción fue un éxito en la televisión italiana y demostró que Can podía actuar cómodamente en otros idiomas. Además, fue parte de campañas publicitarias de marcas globales como Dolce y Gabbana. También se ha hablado de su participación en una futura serie para Netflix. Aunque aún no se han revelado muchos detalles, estos proyectos internacionales han ampliado su perfil, alejándolo del típico galán de telenovela y acercándolo a una carrera más cinematográfica. Su objetivo es claro: crecer, evolucionar, explorar nuevos formatos y consolidarse como un actor global. Cada paso lo da con estrategia y energía. Can Yaman no es una estrella pasajera. Está construyendo una carrera con visión de futuro. Uno de los aspectos que más llaman la atención de Can Yaman es su increíble condición física. Su cuerpo musculoso, postura imponente y energía en pantalla no son producto del azar. Can entrena todos los días con disciplina militar. Practica boxeo,
fitness funcional y artes marciales. Además, mantiene una alimentación estricta, basada en proteínas, vegetales y suplementos naturales. Según entrevistas, Khan considera que el cuerpo del actor también es una herramienta de expresión. No busca solo verse bien, sino encarnar mejor a sus personajes. Esta mentalidad lo ha llevado a convertirse también en un símbolo de motivación para muchos jóvenes. Además del ejercicio, practica meditación, respeta sus horas de sueño y evita excesos. Es consciente de que la fama exige un alto nivel de preparación. Para muchos fans, Khan representa no solo belleza externa, sino también fuerza mental, equilibrio y dedicación. Su transformación física es reflejo de su ambición artística. A pesar de su éxito temprano, Can Yaman tiene claro que su carrera apenas está comenzando. En entrevistas ha expresado su deseo de trabajar en películas más profundas, colaborar con directores europeos y representar personajes que desafíen su talento. No le interesa encasillarse como el típico galán romántico. Busca evolución, impacto y legado. Además, ha manifestado interés en participar en proyectos que tengan un mensaje social. Su popularidad global le da una plataforma que piensa usar con responsabilidad. Khan también ha realizado acciones benéficas, como apoyar a niños con enfermedades y colaborar con fundaciones educativas. Su camino lo ha llevado de los juzgados a los sets de grabación, de Estambul a Roma y Madrid, y aún queda mucho por contar. Su historia es una prueba de que la pasión, la disciplina y la autenticidad pueden abrir cualquier puerta. Can Yaman no es solo una estrella, es un fenómeno cultural con proyección mundial.